Perfecto. Y vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo lo que estoy presentando? Sí, ya sé. Perfecto. Entonces, vamos aquí. Hablemos de lo que son las ecuaciones de estado de gas ideal. Desde la química ya hemos visto mucho lo que son los gases ideales, sobre esos gases que tienen un comportamiento perfecto y que cumplen perfectamente lo que es la ecuación de estado de gas ideal. Una ecuación de estado es cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura y el volumen específico de una sustancia. ¿Cierto? La ecuación de estado más simple y la más clásica, la que todos conocen, es la típica PV igual a nRT, donde P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles, R es la constante universal de los gases ideales y T es la temperatura. T es la temperatura desde la temperatura absoluta del gas. ¿Cierto? Eso es básico, claro, de la química básica de todo el mundo, ¿cierto? Sí, la de pájaros volando igual a retén, pájaros volando igual, sí, a NRT. ¿Todos recuerdan esa fórmula? Hola. Sí, profe. Vale, muy bien. Sin embargo, el apunte de esa fórmula es específicamente asociado a la parte química, porque desde la química es que se trabaja con moles y con factores de concentración. A nosotros, desde la termodinámica, no nos interesa trabajar con moles, no nos interesa trabajar con factores de concentración, ¿cierto? Por lo tanto, hay que modificar o hay que hacer una breve modificación a esta ecuación, para que en vez de usar los moles, utilizar la masa del sistema, ¿cierto? Entonces, se presenta esta nueva ecuación de estado de gas ideal, esta nueva versión, que es la PV igual a MRT, ¿cierto? Donde P es la presión, B es el volumen, donde iba la N, ahora va la M, que es la masa total del gas, R, que ya no es la constante universal de los gases ideales, porque ya no estamos hablando de un gas, o sea, ya no estamos hablando de cualquier gas ideal, porque los moles no importa qué sustancia sea, en este caso la masa sí importa qué sustancia sea, porque cada sustancia va a tener cierta cantidad de moles en una determinada cantidad de masa. Entonces ya no podemos hablar de una constante universal, sino que una constante específica de gas ideal y la temperatura absoluta. Ahora bien, esta modificación se realiza para poder trabajar desde el punto de vista de la termodinámica con masa. Así pues, esta modificación conlleva ciertos... Parece que no estoy... Conlleva ciertas situaciones de modificación, porque si nos recordamos la definición de una ecuación de gas ideal, es toda ecuación que relaciona la presión, la temperatura y el volumen específico. Pero en esta ecuación no había volumen específico por ninguna parte, teníamos era volumen. Al final de cuentas, esta ecuación PV igual a M por R por T, podemos reescribirla, por ejemplo, de esta forma. Pasamos la masa a dividir para la otra parte, queda que la presión por el volumen sobre la masa es igual a R por T. ¿Me recuerdan, por favor, qué es volumen sobre masa?
Hola. Hola. La presión. Volumen sobre masa, presión, no, señor. Densidad, pero no, Tampoco es densidad. volumen específico. Volumen específico. Correcto. Así que esta expresión de gas ideal puede ser reescrita como la presión por el volumen específico es igual a la constante específica del gas ideal por la temperatura absoluta. De esta forma, entonces, establecimos una nueva ecuación de estado de gas ideal. Ahora bien, hablando desde las constantes, de la constante internacional, digo la constante internacional, la constante de gas para un gas en específico, por favor dirijámonos a la tabla A1, si no estoy mal. La tabla A1, ¿cómo se titula? Masa molar, constante de gas y propiedades del punto crítico. Perfecto. En esta tabla vamos a encontrar las propiedades para diferentes gases de la masa molar, la constante de gas ideal para cada componente y las propiedades en el punto crítico. ¿Cierto? Para cada componente podemos ver el agua, podemos ver muchos otros componentes con los que trabajar. ¿Cierto? De ahí es donde vamos a tomar la constante para un gas en específico. Lo buscamos en esa tabla y la trabajamos para calcular. ¿Cierto? Esa constante se encuentra en kilojoules sobre kilogramos grados Kelvin, ¿cierto? Muy bien. Ahora, aparte de esta ecuación de gas ideal, hay, por ejemplo, otras ecuaciones ideales. Por ejemplo, está la ley de Boyle-Mariotte, que es lo que ocurre en un proceso a temperatura constante, donde hay un cambio de la presión y del volumen. La ley de Charles y Gay-Lussac, que es lo que ocurre en un proceso a presión constante, y la ley de Dalton, ¿cierto? Que es la ley que nos habla de las presiones parciales. Es decir, que la presión total que ejerza una mezcla de gases va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que compongan a esa mezcla. Las presiones parciales van a estar directamente asociadas a la cantidad de moles que tenga cada componente dentro de esa mezcla. ¿Vale? Eso es lo que nos habla de la ley de Dalton, la ley de Boyle-Mariotte y la ley de Charles y Gay-Lussac. Esas son las ecuaciones básicas. Las dos primeras pueden ser derivadas fácilmente de la ecuación general de gas ideal. ¿Cierto? Sin embargo, la ecuación de gas ideal, como su nombre lo dice, es para los gases ideales. Es decir, no permite una correcta representación para gases que no sean gases ideales. Es decir, por ejemplo, el vapor de agua, que no es un gas ideal, no tendría una buena representación usando esta ecuación. ¿Cierto? Y más aún, si se encuentra en un estado de vapor sobrecalentado que esté cerca de la línea de saturación. Mientras más cerca nos encontremos de la línea de saturación, de la campana de saturación, más difícil va a ser para la ecuación de gas ideal predecir el comportamiento o predecir las propiedades de ese vapor de agua o de cualquier sustancia. Para eso,
Entonces se añade o se agrega un factor que permite hacer la corrección de las propiedades. Este factor se denomina el factor de compresibilidad. ¿Cierto? Esta desviación, los valores de lo que estamos hablando aquí es que los valores de las propiedades se desvían muy cerca cuando estamos cerca de la campana de saturación. Esta desviación a temperatura y presión especificadas se toma en cuenta con exactitud mediante la introducción de un factor de corrección llamado factor de compresibilidad, representado por la letra Z. Ahora, el factor de compresibilidad se calcula de esta forma, donde Z es igual a la presión por el volumen específico sobre R por T, o es igual al volumen específico real sobre el volumen específico del gas ideal. Esas son las dos formas de calcular el factor de compresión. Sin embargo, muchas veces se requiere directamente el factor de compresibilidad para poder calcular las propiedades específicas. Entonces, para poder calcular esas propiedades específicas, necesitamos encontrar nosotros por aparte el factor de compresibilidad. Problema, ¿cómo podemos calcular el factor de compresibilidad si este mismo depende de propiedades como la presión y la temperatura y del mismo volumen específico del gas? Es muy difícil porque tendríamos una única ecuación que tiene dos incógnitas. Para eso, ¿cierto? Se encontró lo que se conoce como el principio de estados correspondientes. Todos los gases, en general, todos los gases, todos los vapores, todos los elementos gaseosos, al ser diferentes, tener propiedades intensivas completamente diferentes entre sí, se comportan de una manera diferente. Tienen propiedades diferentes, aunque estos se encuentran exactamente a la misma temperatura y a la misma presión. Sin embargo, ¿cierto? Se ha encontrado que se comporta de manera muy similar todos los gases a unas temperaturas y presiones que se encuentran normalizadas con respecto a las temperaturas y presiones críticas. Esta normalización, cuando hablamos de una normalización, es que es el cociente de un estado actual sobre un punto de referencia. Esta normalización se hace con respecto al punto crítico. Entonces se definen dos propiedades nuevas o dos factores nuevos que se llaman la presión reducida y la temperatura reducida. La presión reducida y la temperatura reducida son los valores de presión y temperatura en función de sus valores respectivos en el punto crítico. Entonces, por ejemplo, la presión reducida se calcula como la presión actual sobre la presión en el punto crítico. Y la temperatura reducida es igual a la temperatura actual sobre la temperatura en el punto crítico. Ambos valores en condiciones absolutas, es decir, presión absoluta y temperatura absoluta. Ahora, el principio de estados correspondientes nos dice que el factor de compresibilidad para todos los gases es aproximadamente el mismo a igual presión y temperatura reducida. Es decir, prácticamente todos los gases se comportan de la misma forma a una misma presión y temperatura reducida. Y esto se puede ver en una tabla que se conoce como la tabla de compresibilidad generalizada, si no estoy mal. La carta de compresibilidad generalizada. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Uy. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? Vale. Entonces lo que vamos a hacer
ahora es resolver un ejercicio. Vamos a resolver un ejercicio para poder aprender cómo se utiliza esta carta de compresibilidad generalizada. ¿Cierto? Por favor, alguien que lea el enunciado. ¿Alguien que lea el enunciado? Determina el volumen específico del refrigerante 134A a 1 megapascal y 50 grados Celsius, con la ecuación de estado de gas ideal y la carta de compresibilidad generalizada. ¿Estoy? La siguiente parte. Lo último que dice ahí. Compare Compare. los valores obtenidos para el valor real de 0,021796 en metros cúbicos sobre kilogramos y determine el error en cada caso. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la ecuación de gas ideal básica y la carta de compresibilidad generalizada y comparar estos dos valores con el valor real, que según el ejercicio es de 0.21796 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, vamos a trabajar primero con el primer punto que nos dice. Antes de pasar al tablero, yo voy a ir anotando los datos. Nos dicen que tenemos una presión de 1 megapascal y una temperatura de 50 grados Celsius. Listo. Y nos dicen que el volumen específico real es de 0.021796 metros cúbicos sobre kilogramo. Muy bien. Entonces nos vamos aquí al tablero. Vamos aquí al tablero y empezamos con el primer punto. Punto A. Primero, tenemos que hablar de presiones absolutas y de temperaturas absolutas. La presión se encuentra en condiciones absolutas, pero se encuentra en megapascales. Tenemos que pasarla a kilopascales. Es decir, un megapascal equivale a 1000 kilopascales. Y la temperatura tenemos que pasarla a grados Kelvin, porque estamos hablando de temperaturas absolutas. ¿Cómo pasamos esa temperatura a temperaturas absolutas? Cuénteme, ¿cómo pasamos esa temperatura a temperatura absoluta? Eso ya lo vimos aquí. ¿Mm? Profe, al absoluto correspondiente a centígrados, que sería Kelvin. Claro. Claro que sí. No sería multiplicar por 1.8. No, señor. Espérese que yo espero que tenga factor de conversión. Profesor, sería sumarle 273, ¿no? 273.15. Punto 15, sí. Es correcto. Entonces, ¿cuánto nos da esa temperatura? 50 más 273.15.
323.15. 323.15 Kelvin. Muy bien. Y por último, buscamos en la tabla A1 el valor de la constante de gas ideal para el refrigerante 134A. Profe, en la tabla 1 parece que no está. La A1. Sí, ahí está. Refrigerante R134A. R134A. Ujú. No está. En la A1 no, profe. Tiene que Sí estar. está, sí Ahí está. está. ¿Cuál era el valor, pues? ¿Cuánto es la constante R? Aquí está. 134A es 0.08149. 0.08. ¿Y cómo aparece el refrigerante 149. 134? ¿Cómo aparece el refrigerante 134? Tetrafluoretano. Tetrafluoretano. Ahí, y entre paréntesis R134. Sí, el tercero de abajo arriba. Están los últimos. Repíteme el valor de R, por favor. 0.08. 149. 149 kilojoule sobre kilogramo Kelvin, ¿cierto? Así, ¿sí? Por favor. Sí, bro. Muy bien. Simplemente, ¿qué nos queda? Utilizar la ecuación de gas ideal. C igual a RT. Despejamos el volumen específico. Nos queda que es R por T sobre E. ¿Cuánto nos da el volumen específico del primer punto? Cero punto cero veintiséis tres. Da el volumen específico. 0.026. Igualemos los mismos decimales que tiene aquel.
0.26, denme 3 decimales más. 3, 3, 3. 3, 3, 3. ¿Así? Sí. Vale. Metro cúbico sobre kilogramo. Listo. Ya entonces calculamos, utilizamos la ecuación de gas ideal para calcular el volumen específico. Nótese que los valores con respecto al valor real son diferentes. ¿Cierto? Aquí nos dio 0.026, 333 y el valor real es de 0.021796. Nótese que son diferentes, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver qué pasa con la carta de compresibilidad generalizada. Para la carta de compresibilidad generalizada, antes de entrar a ella, primero tenemos que encontrar la presión reducida y la temperatura reducida, ¿cierto? Para calcular eso necesitamos la presión en el punto crítico y la temperatura en el punto crítico. En esa misma tabla, en la tabla 1, en la parte de la derecha, nos dicen cuáles son las propiedades en el punto crítico. Por favor, me dicen la presión en el punto crítico para el refrigerante y la temperatura en el punto crítico para el refrigerante. La temperatura es de 374,2. Punto 2, Kelvin. Kelvin. Sí. ¿Y la presión? 4.059 megapascales. 0.59 megapascales. Muy bien. Ahora podemos calcular la presión y la temperatura reducida. Primero calculemos la presión reducida. Presión reducida es igual a la presión sobre la presión en el punto crítico. Eso es igual a la presión actual en la que estamos es 1 megapascal y la presión en el punto crítico es de 4.059 megapascales. Megapascal con megapascal se va, es decir que la presión reducida es un factor adimensional. ¿Cuánto nos da la presión reducida? Cero punto 2464. 0.2464. Y la temperatura reducida, así mismo, es igual a la temperatura sobre la temperatura en el punto crítico. La temperatura actual en Kelvin es de 323.15 y la temperatura en el punto crítico es de 374.2 Kelvin. ¿Cuánto nos da la temperatura reducida? Kelvin con Kelvin se va. La temperatura reducida también es un factor adimensional. Cero punto 8636. 0.8636. Muy bien. Ya hemos calculado cuál es la presión reducida y cuál es la temperatura reducida. Ahora sí podemos dirigirnos a la carta de compresibilidad. Por favor, y yo también voy a abrir el libro porque lo necesito, dirijámonos, si no estoy mal, si no me falla la memoria, a la figura A15. Se van a encontrar con dos tablas.
¿Encontraron? Me parece. Tampoco. ¿Dónde está? A 14, aquí es. Se van a encontrar con estas dos tablas. Yo sé que aquí en el computador simplista no se ve, ya voy a hacer zoom para que lo puedan ver. Pero, ¿las encontraron? Hola. Hello. Sí, ya está. It's me. Perfecto. Entonces nos vamos primero a la tabla de la parte de abajo. La carta de compresibilidad generalizada nos muestra cómo es el comportamiento del factor de compresibilidad a una presión reducida, que es la que se encuentra en el eje X, que va para la primera tabla, la tabla de abajo, que va desde 0 a 7, y a una temperatura reducida, que son estos valores que estoy resaltando. Los otros valores que están en el otro estilo, que son 1.4 y 1.2, son valores del volumen pseudo reducido, valores que ustedes van a tener que investigar. ¿Vale? Ustedes van a tener que investigar qué es el volumen pseudo reducido y para qué sirve. Y qué cálculos se pueden hacer a partir de él. ¿Vale? Entonces, estas curvas de temperatura reducida, lo que vamos a hacer es hacer un cruce teniendo la presión reducida y la temperatura reducida, donde estas 12 cruces nos vamos de manera horizontal hacia donde va el factor de compresibilidad. Sin embargo, esto puede traer cierto error visual porque esta gráfica es bastante amplia, bastante grande. Por eso, para valores de presión reducida entre 0 y 1, tenemos la tabla A, la tabla que se encuentra más arriba. ¿Cierto? Esa tabla nos da valores de presión reducida más pequeños, en la cual podemos tener un poco más de detalle entre esos valores de 0 y 1, para diferentes temperaturas reducidas y calcular el factor de compresibilidad. Entonces, ¿cómo nos entramos aquí? Vamos de nuevo al tablero y vamos a hacer aproximaciones. Por ejemplo, la presión reducida, podemos decir que es aproximadamente 0.25. Y la temperatura reducida, podemos decir que es aproximadamente 0.86. ¿Por qué hago estas aproximaciones? Porque en la tabla visualmente es muy difícil encontrar un valor de 0.2464. Estos valores van de 5 en 5, de 10 en 10, de 0.5 en 0.5 y así sucesivamente, o de 0.1 en 0.1. Entonces esos valores que tienen muchos decimales son difíciles de encontrar. Entonces, de entrada hay que hacer una aproximación. Obviamente, hacer esta aproximación nos va a generar un pequeño margen de error, pero es un margen de error que se encuentra dentro de lo aceptable. ¿Cierto? Entonces, bajo una presión de 0 reducida de 0.25 y una temperatura reducida de 0.86, vamos aquí a la tabla, a la carta de compresibilidad. Utilizamos la tabla de arriba porque la presión reducida está entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque tenemos 0.25. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Nos ubicamos. Me salí de la tabla. Entonces, ubicamos primero dónde está la presión reducida de 0.5. Para eso voy a utilizar este punterito que está aquí. Entonces, aquí está 0.2 y aquí está 0.3. Entre 0.2 y 0.3 hay 10 líneas. Quiere decir que cada una vale 0.01. 0.21, 22, 23, 24, 25 y así sucesivamente hasta llegar a 0.3. Es decir que
En la quinta vamos a encontrar el 0.25. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí, vamos a ver si se marca. Muy grande, vamos a ponerlo más pequeño. Aquí donde he marcado es el valor de la presión reducida, ¿cierto? Ahora con este valor nos vamos hacia arriba hasta encontrarnos con la curva de la temperatura reducida de 0.86. Chan, 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 subimos. Ojo, no hay una curva de 0.86. Cuando los valores están entre estos dos, lo más recomendable es, por ejemplo, si está entre 0.85 y 0.90, lo más recomendable es trazar una línea imaginaria que nos permita definir cuál es el valor para esa curva de 0.86. Sin embargo, como esta está muy pegada a 0.85, vamos a utilizar la de 0.85. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, donde esta se cruce con la de 0.85, con la curva de 0.85, ¡pam! Ahí es donde vamos a evaluar. Y desde este punto nos vamos horizontalmente y nos va a decir cuánto es el valor de nuestro factor de compresibilidad. Nos vamos aquí, chan, 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 horizontalmente, y es A. Es decir, nuestro factor de compresibilidad es de aproximadamente 0.83. ¿Está claro cómo calculamos ese factor de compresibilidad? Como puedes repetir lo último que hice, el último pedacito. Voy a repetirlo todo. Primero encontramos la presión reducida. Después de la presión reducida nos subimos hasta encontrarnos con la curva respectiva de la temperatura reducida. Si esta no se encuentra, trazar una curva imaginaria. ¿Cierto? Ahora, en este caso, como 0.86 en realidad está exageradamente cerca de 0.85, utilizamos la de 0.85. Entonces, pum, ubicamos el punto donde se cruza la presión reducida con la temperatura reducida. Y de ahí nos vamos completamente horizontal hasta el eje Y, hasta cruzarnos con el eje Y. En ese punto es donde nos va a decir cuál es nuestro factor de compresibilidad. Si ven, aquí está marcado desde 0,3 hasta 1. En este caso, nos dice que nuestro factor de compresibilidad es de aproximadamente 0.83. ¿Es claro eso? Vale, listo. Perfecto. Entonces lo vamos a anotar en el tablerito, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, obtenemos que nuestro factor de compresibilidad es igual a 0.83. Muy bien, utilizando la definición de factor de compresibilidad es igual a, era R por T, vamos a ver, P por volumen específico sobre R por T. P por volumen específico sobre R por T. De aquí, volumen específico es igual a R por T por Z sobre, que vamos a quitar esto igual, vamos a poner, era una flechita. R por T por Z sobre P. Tenemos R, que es la misma constante de gas ideal, tenemos T, que son los 323.15, tenemos Z, que fue el factor de compresibilidad que calculamos, y tenemos P, que son los 1000 kilopascales. ¿Cuánto nos da el volumen específico, en este caso usando la carta de compresibilidad?
0.02185. 0.02185. 85 que un decimal más para poder igualar a los de los demás. 6. 85,6 metros cúbicos sobre kilogramo. Muy bien, ya tenemos entonces los valores de volumen específico para cada caso. Vamos a pasar a un siguiente tablero para poder hacer la última parte. Recuerden que la última parte del ejercicio es que tenemos que compararlo con el valor real. Entonces, vamos aquí a pasar por tablero. Tenemos que nuestro volumen específico real, si lo tienen anotado, por favor, díctenmelo. Si no lo tienen anotado, que parece que no. 0.21796. Metro cúbico sobre kilogramo. En el punto A, tenemos un volumen específico de... ¿Cuánto les dio el volumen específico en el punto A? Si lo tienen anotado, por favor, díganmelo. Creo que era... 0.026333. Metros cúbicos sobre kilogramo. Y finalmente, el punto B, el volumen específico era de 0.0, lo único que me acuerdo es que era 21. Vamos a ver. 856. 856 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo. ¿Cuál es la mejor forma de compararlo? Utilizando lo que se conoce como el error absoluto. El error absoluto es el valor absoluto del valor real menos el teórico sobre el valor real. Vamos a calcular el error absoluto del punto A. Esto es por 100, para que nos lo dé en porcentaje. El error absoluto entonces del punto A es el volumen específico real menos el volumen específico del punto A, 0.026333, sobre el volumen específico real, en valor absoluto todo eso, y multiplicarlo por 100. ¿Cuánto nos da el error absoluto? ¿Cuánto nos da? 17%. 17%. ¿17 punto qué? O cerradito los 17%. 17 doble 0, yo diría que 17. 17 doble 0, 148. Bueno, vamos a dejarlo de 17%. Y el error absoluto para el punto B, exactamente igual, pero
El valor teórico sería el valor del volumen específico en el punto B. 0.2, 0.27%. 0.27. Nótese la diferencia de cuando usamos el factor de compresibilidad y sin usar el factor de compresibilidad. El error sin el factor de compresibilidad es del 17%, mientras que usando el factor de compresibilidad es del 0.27%. Eso es también, porque recuerden que nosotros hicimos una aproximación de 0.86 y ponerlo en 0.85 y también aproximamos la temperatura de 0.2460 y algo a 0.25. Eso va incluido dentro de este error, ¿cierto? Sin embargo, es un valor muy acertado a la realidad. Entonces, nótese la diferencia usando factor de compresibilidad y sin usar factor de compresibilidad. Noten ese ejercicio. ¿Necesitan que vuelva al tablero anterior? Para que lo anoten. Si pudiese volver a la pregunta como tal, al ejercicio. ¿Ya? ¿Vuelvo al tablero? Sí, listo. Ya. Gracias. Vale, voy a dejar un momentico el primer tablero para que lo copien. Y voy a dejar ahora el segundo para que lo copien.
¿Listo? Vale. Vamos a hacer un ejercicio más. Ya este es de gas ideal normal. Y el último ejercicio es para que ustedes lo hagan, no para la clase de mañana, sino para la próxima clase, o sea, el otro martes. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer este ejercicio, por favor, alguien que lo lea. La presión manométrica de un neumático de automóvil se mide como 210 kilopascales antes de un viaje y 200 kilopascales después del viaje. En una ubicación... 220. ¿Qué? Dígame. 220 después del viaje. Ajá. En una ubicación donde la presión atmosférica es de 95 kilopascales. Suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire antes del viaje es de 25 grados Celsius, determine la temperatura del aire en el neumático después del viaje. Muy bien. Aquí. Entonces, básicamente nos están hablando de dos situaciones o dos estados diferentes. En el estado inicial, nos dicen que tenemos una presión manométrica de 210 kilopascales y tenemos un ambiente de referencia. Vamos a aumentar aquí el zoom, igual la llanta no necesitamos verla. Y tenemos un ambiente de referencia de 95 kilopascales. Si tenemos una presión manométrica de 210 y una presión atmosférica de 95, ¿cuál es nuestra presión absoluta? $315 kilopascales. ¿315? No, 305. 210 menos 95 es 305. Sí, 305. 305 kilopascales. Y tenemos una temperatura inicial de 25 grados Celsius, que a Kelvin equivalen a ¿cuánto? $400.15. 400. No, No. 300. 200.15. ¿Cuánto? ¿200 qué? 98.15. 298.15 Kelvin. Listo. Y tenemos un estado final en el cual la presión 2 es una presión manométrica de 220 kilopascales con un ambiente de referencia de 95 kilopascales. ¿Cuánto es la presión absoluta de 2? $315 kilopascales. ¿Cuánto? Que se te escuchó un poquito 315. más. Ahora sí, 315 kilopascales. Y me están preguntando por la temperatura final, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es plantear dos ecuaciones de estado de gas ideal. Primera ecuación de estado de gas ideal. P1 por volumen específico 1 es igual a R por T1. Y por otra parte, P2 por volumen específico 2 es igual a R por T2.
Ahora, ¿qué pasa con los volúmenes específicos en este ejercicio? Como es un sistema cerrado, es decir, no nos están diciendo que entra ni sale masa, y nos están diciendo que el volumen es constante, ¿qué pasa con los volúmenes específicos? Entre el estado 1 y el estado 2. Repita la pregunta, bro. No entendí. Estamos en un sistema cerrado, que es la llanta. Es decir, que no entra ni sale masa del sistema. Y también nos están diciendo que el volumen es constante. En el enunciado lo dice. Aquí lo dice. Suponiendo que el volumen del neumático permanece constante, si el volumen es constante y la masa es constante, ¿qué pasa con los volúmenes específicos? Son constantes. Son constantes, es decir, que son iguales. Iguales. Ok, entonces si hacemos esta separación, volumen específico 1 es igual a R por T1 sobre P1. Por otro lado, volumen específico 2 es igual a R por T2 sobre P2. Si son iguales, quiere decir que R por T1 sobre P1 es igual a R por T2 sobre P2. Como es el mismo gas, las constantes de gases ideales se anulan y nos queda que esto simplemente es una relación de T1 sobre P1 es igual a P2 sobre P2. Tenemos T1, P1 y P2. De aquí podemos decir que T2 es igual a P2 sobre P1 que multiplica a T1. ¿Cuánto nos da T1 en Kelvin? Perdón, T2 en Kelvin, dice T1. Trescientos siete punto noventa y dos. 307.92 Kelvin. ¿Que en grados Celsius cuánto es? Treinta y cuatro punto setenta y siete. 34.77 grados centígrados. Y listo. Con eso hemos resuelto este ejercicio. Este que viene es para ustedes, para que lo realicen en casa para el próximo martes de hoy en 8. ¿Listo? ¿Ya lo anotaron?
Hola. Ya fue. Vale. Como un último apunte antes de terminar la clase, vámonos por favor a la tabla A17. La tabla A17 se titula Propiedades de gas ideal del aire. Miren que hasta ahora hemos trabajado con los gases ideales y hemos hablado de puro volumen específico. Ahora vamos a hablar del resto de propiedades. Pasa, por ejemplo, con las propiedades energéticas. Bueno, resulta, pasa y acontece que en los gases ideales la presión solamente tiene un efecto sobre las propiedades físicas. Es decir, la presión solo afecta en las propiedades que modifican físicamente al gas. Por ejemplo, el volumen específico o la densidad. Profe, se escucha entrecortado. Sin embargo, la propiedad No de entendí. ¿Cómo? Profesor, ¿puedo No se repetir? le entiende. Se escucha entrecortado. ¿Me escuchan bien ahora? Hola, hola. Vale, ahora. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, Hola, vuelvo a repetir probando si sonido. desde que empezó la tabla. Va. Explicación de la tabla, profe, que no se la entendió. Vale, entonces estamos hablando de la tabla A17. Es la tabla de propiedades de gas ideal aire. Hasta ahora, solo hemos venido hablando de lo que es las propiedades físicas. La propiedad física como el volumen específico, que es una propiedad que se ve afectada por situaciones físicas de alrededor. Esas propiedades físicas solo son afectadas por la presión. ¿Cierto? Sin embargo, las propiedades energéticas como la entalpía o la energía interna dependen únicamente, ojo, en los gases ideales, porque en los gases reales sí influye la presión. En los gases ideales, por ejemplo, suponiendo el aire como un gas ideal, las propiedades energéticas dependen únicamente de la temperatura. Entonces, si ven, en esta tabla solo vamos a tener una columna de referencia que es nuestra tabla de temperatura. Y vamos a tener nuestra entalpía, nuestra presión reducida en función de esa temperatura, nuestra energía interna, nuestro volumen pseudo reducido, que ojo tienen, nuestro volumen específico pseudo reducido, que tienen que investigar para ver cómo funciona, y nuestra entropía. ¿Vale? De esta forma se leen las tablas de gas ideal o de gases ideales. Para cualquier gas ideal, las propiedades energéticas dependen únicamente de la temperatura, mientras que las propiedades físicas como el volumen específico y la densidad dependen tanto de la temperatura como de la presión. ¿Es claro eso? Vale. Muy bien. Y con eso, muchachos, hemos terminado la clase del día de hoy. Una clase corta, sencilla, para que no se agobien previos al quiz.